Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Radio Colectiva Peseta, programa Protagonistas con Enrico Giacometti. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Mario? Muy bien. Bueno, pues tú, que nos vienes de parte de un profesor, pues nos han contado un poquito que trabajas en Indra, que está relacionado con su programa sobre las elecciones. ¿Nos podrías contar un poquito tu trabajo, por favor? Sí, vamos a ver, mi trabajo no es fácil de explicar porque, bueno, es bastante, digamos, no está muy estipulado, sino que depende mucho del flujo que tengamos de trabajo. Yo, quizá lo más fácil de entender es que trabajo dentro del Departamento de Procesos Electorales. Bueno, Indra, no sé si lo sabes, es una de las grandes consultoras tecnológicas de España y bueno, tiene como uno de los principales clientes la administración pública, y dentro de la administración pública pues habitualmente organiza las elecciones. Eso lo llevan desde un departamento que es procesos electorales, y yo estoy dentro de ese departamento en un equipo que se llama inteligencia electoral. A mí me interesa mucho esto porque Indra es una empresa que principalmente se dedica a armamento. Así que, ¿por qué una empresa dedicada al sector de la guerra se interesa por las elecciones? Bueno, a ver, yo creo que, si no te importa, voy a matizar un poco la cuestión, porque creo que, Indra no es una empresa armamentística como tal, ¿no? O sea, Indra es una consultora tecnológica, una empresa que vende tecnología, para que me entiendas, a diferentes corporaciones, o sea, a grandes corporaciones, o sea, ya sea la administración pública como las empresas privadas. Entonces, lo que vendemos nosotros es tecnología. Esta tecnología se vende al sector defensa, ¿no? Que puede ser pues tierra, mar y aire, espacio y ciberespacio, ¿no? Por ejemplo, también está en el programa Hispasat. O sea que una parte importante, y quizá una de las que da más notoriedad, es la de defensa, pero también Indra está en muchísimos sitios. O sea, está como compañía tecnológica en la parte de procesos electorales, donde estoy yo, pero también, que también es muy conocida, pero también, por ejemplo, los tornos del Metro de Madrid son tecnología de Indra. Claro, por ejemplo, no sé si tienes la aplicación del servicio de salud, ¿no? Para pedir cita y la tarjeta sanitaria. También se encarga Indra. Bueno, y por ejemplo, en muchos bancos, pues la pasarela de pago también es de Indra. O sea que está en muchos sitios, ¿no? O sea que lo que más notoriedad sí que tiene es la defensa, pero no es una empresa armamentística, sino es una empresa tecnológica. Y dentro de todo lo que nos has dicho que ocupa, ¿por qué os fijáis, por qué estáis en el sector, digamos, de las elecciones? De las elecciones. ¿Qué hacéis ahí dentro? Pues, a ver, bueno, ¿por qué y qué hacemos, no? Son dos preguntas. Primero voy a empezar, ¿por qué, no? O sea, nosotros lo que ayudamos es desde la tecnología a las diferentes empresas, también la administración pública, como bien he dicho, y ahí se creó, bueno, la administración pública tiene una necesidad que es organizar elecciones, que va vinculada directamente con la democracia y que es vital, ¿no? Para el Estado y para la democracia. Esa parte, ¿no? Entonces, la administración pública hace un llamamiento a las compañías tecnológicas para que la doten de tecnología para organizar. Y ahí te contesto quizá la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros lo que proporcionamos es la tecnología que necesita la administración pública para organizar las elecciones. Y, bueno, no sé si conoces bien cómo es el proceso electoral, pero, bueno, te lo explico, lo explico brevemente porque yo creo que conviene matizar un poco para entender qué hace Indra ahí, ¿no? Entonces, la administración pública convoca habitualmente una licitación, ¿no? Un concurso público al que se presentan diferentes empresas tecnológicas con unas condiciones, ¿no? Lo que necesita es básicamente la captura de, tú sabes que tú vas y votas, metes el voto en la urna, claro, pero ese voto, no sé si sabes lo que pasa después, ¿no? Que es, ese voto se cuenta, ¿no? Y lo cuentan los miembros de la mesa electoral, pero que eso se transcribe a un acta, ¿no? Y ese acta, bueno, que se duplica, o sea, es un acta en un papel autocopiativo. Una de las cosas que pasa es que se saca una foto con una tablet y eso se transfiere
¿no? Entonces ahí es donde entra Indra, ¿no? Una vez que tú tienes la tablet, haces una foto, eso se pasa a datos, digamos, se transforma en datos. Ahora además utilizamos inteligencia artificial para eso, antes era una llamada. Pero ahora, bueno, con las nuevas tecnologías nos podemos apalancar para que el proceso sea más rápido. Entonces ahí entra Indra, ¿no? En la captura, en la transmisión de los datos, luego en la suma, en la totalización de esos datos y luego en la difusión, ¿no? Porque los periodistas consultan normalmente los datos, vosotros, yo me imagino que vosotros estáis interesados en el mundo del periodismo, ¿no? Esos periodistas consultan los resultados en una web. Esa web es la parte de difusión, que también es tecnología Indra, ¿no? Digamos que nosotros entramos en diferentes partes del proceso, todo tecnológico, ¿no? Entonces, no sé si... No, sí, si lo entiendo. O sea, Indra fundamentalmente lo que se encarga es de que esos datos que se envían desde la mesa electoral, Sí. pues se sumen a todas las demás mesas electorales, que Correcto. digamos que se lleva un centro y ahí todos los votos se transforman en, digamos, los escaños, que esa información luego se comparte. Claro, o sea, los votos se totalizan y luego se reparten mediante la fórmula DONT, que igual te suena, en escaños, ¿no? Entonces, y ahí eso se difunde, ¿no? Esa información se distribuye. Es lo que tú has dicho, básicamente. Lo que pasa es que lo que nos permite la tecnología, ¿no? O sea, digamos que ¿se podría hacer este proceso sin tecnología? Pues posiblemente. Una llamada más. Por ejemplo, tú coges, o sea, tú recibes el acta y imagínate, llevas todas las actas al mismo centro, que también se hace, porque luego se contrastan, y entonces se cuenta, ¿no? Pero claro, hace poco, por ejemplo, fueron las elecciones americanas. Entonces las elecciones... en Estados Unidos. Sí, exacto, en Estados Unidos. Y ahí, no sé si estás un poco al tanto, pero se tarda mucho más en... Hay mucha polémica de este estado, de qué lado cae, ¿no? De si es para Trump o es para Kamala Harris. Y entonces, y se tarda mucho en hacer el conteo, porque la tecnología que hacen ellos, que tienen ellos, si bien ellos tienen una tecnología muy moderna, no la aplican en las elecciones. Entonces, es un sistema mucho más manual. El nuestro es un sistema muy garantista y muy rápido. Entonces, tú podrías llevar el acta de forma manual y sumar todo, pero Sí, lo que pero te es un proceso permite, mucho más claro, lento. es mucho más lento. Pero lo que te permite eso es que tú antes de irte a la cama, tú sepas quién ha ganado las elecciones, ¿no? Y eso da muchísima confianza al sistema electoral y a la democracia. Sí. O sea, lo que hacemos nosotros realmente es aportar la tecnología, pero esa tecnología favorece el sistema democrático, ¿no? Al final, lo que hace es que tú confíes, porque imagínate que tardas 3 días en saber quién ha ganado las elecciones. Eso ya empieza ahí a generar dudas. Pero si tú esa misma noche ya lo sabes, eso da tranquilidad. No sé si me... No, sí, lo entiendo, porque además ahora que estamos en un mundo que está muy tensionado, que tenemos varias guerras en marcha, Exacto. que hay varios países que cuando gana el contrario en las elecciones dicen que es mentira. Exacto. Ahora, cuando fueron las elecciones hace poco en Venezuela, Claro. está habiendo muchos problemas. En Estados Unidos mismamente, como Claro. he dicho antes, que tardan más. Claro. También se ha tardado mucho en saber el resultado. Claro. Y lo que hacéis al fin y al cabo es dais seguridad. Porque, como Sí. me refiero, o sea, vosotros conseguís que, como has dicho, cuando te vas a la cama ya sabes lo que ha ocurrido. Claro. Todos esos datos, todo está limpio, está perfecto y ya se ha Claro. manipulado. Claro. Indra, bueno, o la empresa que sea encargada, porque esto es un una concurso, licitación. claro, es una licitación, es un concurso público. Entonces nosotros nos presentamos en competencia con otras empresas y luego la autoridad electoral, que en nuestro caso en España es el Ministerio del Interior, bueno, hace una asignación, pero vamos, que el proceso es transparente, o sea, que ahí lo puede ver cualquiera. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de Venezuela que comentabas, ¿cuál es la mayor demanda que hay o sea, que se le hace al gobierno de Venezuela? Que haga públicas las las actas. Exactamente. Porque el acta es en lo que se basa realmente el sistema electoral. O sea, nosotros con el acta podríamos contar, tardamos más, Pero podéismos contar. pero se podría contar. Lo único que hacemos es acelerar el proceso. ¿Quiere decir que no hace falta el acta? No, el acta es fundamental, porque una vez que nosotros publicamos el escrutinio que se llama temporal, o el escrutinio, o el avance de escrutinio, que es esa misma noche, luego se hacen una serie de comprobaciones, acta a acta, la Junta Electoral lo comprueba acta a acta, que los datos que hemos grabado se corresponden con el acta.
¿no? Porque imagínate que tú llamas por teléfono, ahora pasa menos, pero antes llamabas por teléfono y el que llama por teléfono, que es un responsable de la administración para comunicar los datos del acta, se equivoca, ¿no? Pues claro, el problema tenemos un es problema, grave. ¿no? Bueno, pero tenemos también, como te he dicho, o sea, el sistema español es muy garantista. Entonces quiere decir que la Junta Electoral va a coger esos datos que están grabados, va a mirar el acta y va a comprobar. Y además los interventores de los partidos también tienen una copia del acta. Por tanto, también pueden contrastar, porque son públicos los datos, o sea, se pueden meter. Yo he estado en este puesto, en esta mesa electoral, y yo sé, en mi acta pone tal partido 100 votos. Y entonces pueden ver la publicación en el BOE si pone 100 votos, y si no, pueden reclamar a la Junta Electoral. De hecho, hay muchas impugnaciones que se ven una a una, aparte de cotejar los resultados con el acta. El acta, digamos, es la base de todo el proceso, ¿no? No sé, además son unos datos muy sensibles, porque como has dicho antes, cualquier error en las elecciones españolas las últimas que hubo una pelea por unos pocos votos en un escaño en Madrid, o luego por el sistema que tenemos, Claro. en las provincias más despobladas, por ejemplo, los votos valen más cuando Claro. se producen escaños. Así que una pequeña cantidad es una información tremendamente sensible. Sí, a ver, yo creo que aquí no hay ni grandes cantidades ni pequeñas cantidades. O sea, es verdad lo que dices, que una pequeña cantidad puede cambiar, ¿no? Digamos, un gobierno, ¿no? El equilibrio es... Pero aunque estuviera muy clara la elección, yo creo que cada voto cuenta y cada voto es importante, o sea... No, eso es todos los fundamental votos, para la democracia. claro, todos los votos suman, entonces todos los votos tienen que estar bien contados, ¿no? O sea que eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que, vamos, Indra lleva por bandera, ¿no? El hecho de que todas las elecciones que ha organizado, bueno, superan todos los criterios de calidad. De hecho, nosotros no solo trabajamos en España, sino que de la mano, por ejemplo, de algunas organizaciones internacionales como la ONU, también se nos han ido abriendo las puertas en otros... Pues mira, esto era justo lo que te quería preguntar, que si trabajáis fuera de España, ya que el sistema es tan bueno. Claro, a ver, el sistema nuestro es bueno y se valora a nivel internacional. Y luego, pues, no es el único que es bueno, obviamente, ¿no? Entonces, pero hay otros países que sí nos han contratado. O sea, al final nosotros, yo creo que hemos cubierto, desde que existe procesos electorales en Indra, pues del orden de más de 400 procesos electorales a lo largo del mundo, ¿no? Es verdad que en España es donde más, pero por ejemplo actualmente, y déjame que tire de memoria, porque puede que me acuerde, pero trabajamos en Angola, en Colombia, en Chile, en Argentina, bueno, fundamentalmente Latinoamérica y España, pero bueno, también hemos trabajado en procesos electorales, ¿no? En Inglaterra, bueno, y en Irak, por ejemplo. Sí. Sí, o sea que hay veces que uno piensa que en Irak, por ejemplo, no hay democracia y nos contratan a nosotros para determinados servicios, ¿no? En Irak, por ejemplo, lo que así fue, bueno, se preparó una serie de kits para identificación biométrica que están apalancados en inteligencia artificial y al final lo que permite es, lo que favorece es pues el sistema de identificación de votantes, ¿no? Aparte que son unos kits que son muy fáciles de montar, pero muy sofisticados a la vez, o sea, tienen una tecnología bastante sofisticada, pero bueno, tendrían que hacerlo de forma que fuera fácil de transportar, porque la logística en Irak es complicada, te puedes imaginar, y luego pues que todo el mundo, o sea, todo el mundo que estuviera involucrado con un conocimiento mínimo, porque no había tiempo para una formación de cómo había que montar algo muy sofisticado, entonces tenía que ser algo muy simple, pues pudiera montarlo en el puesto de votación para identificar a los votantes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, trabajamos, contestando tu pregunta, trabajamos en diferentes partes del mundo y bueno, y la idea es que, bueno, que eso siga ampliándose, ¿no? En la medida de lo posible. Vosotros, lo de ir a ayudar, bueno, al final, de acudir a una licitación, Sí. ¿es muy común o pasáis una temporada, por ejemplo, trabajando en Argentina? O, Bueno, me refiero, ¿estáis pensando en enfocaros al resto del globo o os centráis solo en unas áreas? a ver, nosotros al final, yo creo que culturalmente y por el idioma, estamos más implantados en lo que es España y Latinoamérica, ¿vale?
Pero bueno, o sea, Indra es una empresa global que tiene una vocación internacional y que la idea es siempre crecer, ¿no? De hecho, hace poco también, como te comentaba, ¿no? Que organizamos las elecciones en Angola, ¿no? Angola, pues, es una democracia relativamente reciente y bueno, pues nos eligió mediante también un concurso para organizar las elecciones, ¿no? O sea que... No, pero es sencillamente muy importante porque al fin y al cabo las votaciones es la base de la democracia, que es el mejor sistema que hay. Y si esas Sí, votaciones no son perfectas, sino que están manipuladas, alguien no cuenta los votos o lo cuenta mal, aposta, claro. vosotros digamos que hacéis una labor muy buena, la verdad. Bueno, a ver, ¿qué te iba a decir yo, no? O sea que, pero vamos, yo desde dentro creo que sí, o sea, creo humildemente que el trabajo se hace bien y estoy seguro, vamos, porque lo veo día a día y aparte como tú bien decías, ¿no? Es muy sensible. Yo me alegro que seáis sensibles también, ¿no? Pues tú obviamente perteneces a una generación muy diferente a la mía, pero que tengas esa sensibilidad, ¿no? Es muy importante porque al final no, el votar no es condición suficiente para la democracia, pero es una condición necesaria. O sea, si no votáramos no habría democracia, ¿no? Y es verdad que corren tiempos un poco revueltos, ¿no? No es la Sí. primera vez que pasa esto, pero sí que se cuestiona, ¿no? Parece que está en el manual de algunos políticos, ¿no? Cuestionar el sistema, aunque participan de él, ¿no? Entonces es importante, sí, dar garantías, ¿no? A mí me gustaría plantearte una cosa, porque esto donde trabajas es un poco peculiar. Sí. No todo el mundo que encuentras trabaja en esto. ¿Tú cómo has acabado aquí? Buena pregunta, ¿eh? Pues como pasa siempre en la vida, dando muchas vueltas, ¿no? O sea, me refiero, eh, yo estudié ciencia política porque a mí siempre me gustó la política en general y en particular la arena electoral, ¿no? Me gusta mucho, pero bueno, también las políticas públicas. O sea, que son las dos cosas que más me gustan de ciencia política y bueno, me gustaban, entré ahí y bueno, poco a poco fui haciendo investigación, ¿no? Que es, bueno, encuestas, para que nos entendamos, ¿no? Y, y bueno, eso me ha ido llevando a ocupar diferentes posiciones en diferentes empresas hasta que hubo la demanda de una persona con mi perfil, o sea, politólogo que supiera de investigación, o sea, que supiera de encuestas, en el equipo donde estoy ahora. Entonces, bueno, pues ahí me cambié, ¿no? A este puesto y la verdad que muy contento. Yo que he investigado un poquito sobre ti cuando nos enteramos que teníamos la entrevista Sí. y tú estudiaste ciencias políticas, como me has dicho, ¿Correcto? pero alguien me ha dicho que no te gustaban las matemáticas demasiado. Y has acabado trabajando en una cosa que se basa mucho en las matemáticas. Bueno, veo que estás informado, Tengo ¿no? buenas fuentes. Sí, 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 así es, así es, así es. A ver, esto viene de lejos, ¿no? Pues yo, cuando tendría tu edad, más o menos, o bueno, sí, cuando estaba en lo que sería ahora el bachillerato, ¿no? Que entonces era, pues, COU, ¿no? Sería, ¿no? Eh, bueno, BUP-COU, por esa época, yo odiaba las matemáticas. Tenía aversión a las matemáticas. Y bueno, me resultaban muy ajenas, ¿no? A mi mundo. A mí me gustaba mucho más, pues, yo qué sé, asignaturas como literatura, historia del arte, historia, geografía. Y de hecho yo terminé la secundaria y empecé derecho, ¿no? Porque sobre todo me parecía que todo lo que oliera a números no No te era para mí, gustaba. no era para mí. Sí, no era mi lugar. Pero resulta que, bueno, y empecé a estudiar ciencias políticas porque me interesaba, o sea, después de empezar derecho empecé ciencias políticas porque me interesaba la parte electoral y poco a poco tuve la necesidad de explicar las cosas, ¿no? Porque al final yo me acerco a las matemáticas, como dices tú, al mundo de los números, digámoslo así, por la estadística, ¿no? Porque a mí la estadística me permitía, ¿no? Y es lo que vi yo, contar cosas. O sea, al final, eh,
la estadística era una herramienta que yo tenía ahí sin saber que la podía utilizar y para qué la podía utilizar, pero de repente descubrí que me permitía analizar datos, resumir, contar cosas de forma argumentada, basadas en datos, ¿no? Y que tenían mucho potencial, o sea, mucho poder, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaba era contar historias, para que nos entendamos. Y la estadística al final me ayudaba, es una herramienta, como lo es escribir, o como lo es la gramática, ¿no? Para contar bien las cosas. Y eso fue un poco lo que me motivó a mí a ir profundizando en esa herramienta. Y luego, bueno, pues te vas metiendo, te va picando la curiosidad, vas viendo nuevas herramientas. Por ejemplo, ahora está muy de moda el periodismo de datos, ¿no? En diferentes medios, pues yo que sé, Kiko Llaneras en El País, o por ejemplo en Estados Unidos Nate Silver. O sea, hay referentes dentro del periodismo que cuentan las cosas desde los datos. Y entonces, claro, yo eso lo descubrí, pues cuando terminé la carrera, empecé a descubrir que había una forma de estudiar la ciencia política que era a través de los datos. Entonces, claro, para mí tenía un potencial brutal. Entonces, claro, como te sirve, pues lo terminas queriendo, ¿no? O sea, No, sí, a ti que te gusta contar historias, al final tu historia es la de una persona que estudia algo que le tiene aversión a los números y que estudia todo lo que pueda evitarle ese contacto con los números y al final acaba trabajando con las matemáticas y es muy bonita, la verdad. Porque ahora, pues que ya la gente que han cambiado el sistema, ya no es EBAU, ahora es PAU, que la gente ya no sabemos muy bien qué es algunos que estudiar. Y claro. tu caso nos demuestra que, aunque no es lo que tenías en mente, eres feliz, ¿no? Bueno, sí, claro. O sea, a ver, yo creo que al final lo que tú estudias es importante, pero no es lo que va a determinar al final tu vida, ¿no? O sea, al final lo que determina tu vida es un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, los obstáculos que te vas encontrando, la suerte que vas teniendo, tus pasiones, tu constancia y también lo que estudias, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla de cosas y a mí me ha llevado hasta aquí, claro, pero bueno, mi intención siempre ha sido pues hacer lo que me gusta, ¿no? En cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues las herramientas que fui utilizando, pues una fue la estadística, obviamente, y una que me ha servido mucho, ¿no? A lo largo de la vida, que nunca me había planteado que podía servirme, ¿no? O sea, con tu edad, a mí me llegas a decir Que vas a trabajar que voy a trabajar de lo que trabajo ahora y que la base de mi trabajo va a ser analizar datos, y no me lo creo, pero que al final me gusta mucho más de lo que yo me planteaba en ese entonces. O sea, que al final el camino me ha llevado a amar cosas que no pensaba que iba a querer. No, sí, camino creo que has hecho bastante, ¿no? Porque tú hiciste la carrera, ¿no? Sí, Y después hiciste un máster, sí, estuviste de becario en el CIS, me parece, sí. y luego has trabajado en una empresa privada antes de entrar a Indra. Sí, bueno, Indra es empresa privada también, ¿eh? Sí, A ver, siempre he trabajado en la empresa privada. Sí, está te entiendo, participado por te el entiendo proyecto. no, pero es importante porque muchas veces se confunde, ¿no? Porque dicen, bueno, pues el gobierno manipula los datos porque es una empresa del gobierno, del Estado. No, esto es una empresa privada que está participada, como tú bien dices, por el Estado, ¿no? Y el Estado es un accionista más. O sea, me refiero que las decisiones se toman en un consejo como una empresa privada normal, al uso, Sí, ¿no? pero lo único que me refiero que Sí, has tenido un camino sí, largo, ¿eh? exacto. Y Ya has retomando un visto- poco ya lo has que me visto todo. comentabas, bueno, con diferentes hitos, ¿no? O sea, que al final sí, he pasado por el SIS, he pasado por una empresa de investigación de mercado mucho tiempo, bueno, estudié ciencia política, también estudié un máster en la Carlos III, precisamente análisis de datos y análisis electoral. Y luego pues he terminado en Indra, o sea que un poco el camino es serpenteante, pero bueno, al final lo vivido ha valido la pena. Oye, pues que eso es todo lo mejor que hay. Seguro, seguro. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos. Nada, gracias.